damos la bienvenida a la pastora Gloriana. Qué hermoso tenerte acá en esta mañana. La verdad es que Gloriana, una pastora, una mujer de Dios desde su niñez, desde su juventud, pero en lo personal, una amiga muy preciosa, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón apasionado por Jesús. Ha sido hermoso conocerte, compartir contigo, Gloriana, y es un honor que puedas estar hoy en Mujer Victoriosa. Así que bienvenida, te amamos. Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos los caballeros? Bienvenidos también. Gracias, hermano, muy bien, así me gusta. Qué honor estar aquí en esta celebración tan especial de este ministerio tan lindo de una pareja que sueña con impactar una ciudad. Pero aparte de impactar una ciudad, es impactando familias, impactando generaciones. Y qué lindo que hoy usted y yo estamos siendo parte de la historia al celebrarla, al honrarla. 20 años ya de trabajo y muchos más, porque la estafeta se tiene que pasar a la siguiente generación y darles ejemplo de cómo se vive la fe, cómo podemos compartir, cómo podemos cumplir la gran comisión. La gran comisión es precisamente una comisión, es una misión de muchos, es una delegación que se da de alguien de autoridad que puede dar esa misión. Y por eso cuando dice vino una comisión del extranjero, quiere decir que alguien en autoridad los delegó para ir a cumplir una tarea. Por lo tanto tienen las puertas abiertas, tienen el camino abierto. No dice que es fácil la misión, pero tienen la autoridad dada. Y en el cielo, Jesucristo, cuando murió y resucitó en la cruz, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Y nos comisionó: vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Primero, un comisionador no puede enseñar algo de lo que él no ha vivido. En este caso, el hacer discípulos de Cristo empieza con que yo primero me senté a escuchar y a aprender, y entonces voy y cuento a otro de lo que escuché y aprendí. ¿Para qué dice? Para que obedezcan también. Y qué poder y qué bendición. Usted dice, solo para eso, para que obedezcan. Es que te voy a decir algo: Dios está comprometido en honrar a los que obedecen su palabra. Dios está comprometido desde el principio. El Señor los puso estratégicamente al pueblo de Israel en una tierra en donde pone hasta 2 montañas. Vean, 2 montañas visibles, y la montaña de la bendición, la montaña de la maldición, como poniéndoles un referente visual para explicarles al pueblo: si ustedes obedecen lo que yo les digo, que es sigan mi instrucción, los 10 mandamientos, el cómo tratar al extranjero, cómo tratar al siervo, porque no solamente acaban los 10 mandamientos, la ley, sino que va cómo tratar la tierra, los recursos, cómo tratar al inmigrante, al extranjero y a los siervos. O sea, todas estas cosas, cuando tú abrazas cuál es el corazón de Dios detrás de la ley, cuando tú lo abrazas, entonces dice el Señor: yo voy a traer sobre ti prosperidad, tus enemigos huirán, tu descendencia, las enfermedades de Egipto no te tocarán. O sea, es una ganga, una tremenda ganga. Y dice: pero si no escoges esto y sigues como los pueblos vecinos, esos ejemplos, y sigues por allí, vas a acarrear entonces las maldiciones, no porque yo te castigo, mi hijo, sino porque realmente es que cuando tú quieres caminar allá, tú comes, o tú recibes de lo que comes. Tú comes el fruto de lo que siembras. Entonces es claro esto. Y el Señor después dice: les ruego pues que escojan lo que yo les digo, porque sé que les va a ir bien. Entonces, cuando enseñamos
a otras personas, pero cuando enseñamos a los nuestros a amar a Dios y a obedecerle, es como ese Dios que dice: les ruego porque les va a ir bien. Y ese es el deseo: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que te vaya muy bien. O sea, son principios de bien. Entonces estamos aquí no porque hay que seguir, sino porque realmente es una promesa de conocer el corazón de Dios y de comer de la presencia de los frutos del Señor. Ayer, qué manjar tuvimos anoche, ¿verdad? Qué tremendo. Le decía a Igna, yo quería quedarme a escuchar una enseñanza de cada uno, ¿verdad? Que no las debe. Una del legado, a ver, ¿se acuerda cuál fue el primero? El legado de la fe en Jesucristo. El segundo, el carácter, muy bien. El tercero, la bendición, impresionante. Yo le decía a Igna, con esa me quiero quedar también. La autoridad para prosperar, decía, para que te vaya bien. Es esa bendición, lo que te estaba hablando ahorita. Y por último, no me acuerdo cuál era y no las entendí. Eso, familias en la unción del Espíritu Santo. Me encantó eso. Todas esas para mi casa, amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablarte de cómo construir precisamente esos puentes generacionales, pero en tu familia. Porque en las familias se dan las generaciones. Entonces quiero empezar a contar lo que son o cómo se da esto de las generaciones, cómo se dividen las generaciones. Y cada generación va a tener diferencias en las actitudes, en lo que valora cada generación. O sea, lo que es importante para una o muy importante para una, quizá no lo es importante para otra generación. Por ejemplo, el valor del ahorro. Para uno, digamos, las que ya somos pasaditas de los T5, para uno el valor del ahorro es súper importante. Porque la mayoría de las que estamos aquí venimos de familias en Latinoamérica donde realmente las cosas son escasas y hay que cuidar los recursos. Entonces hay que ahorrar. Cuando me casé con Danilo, me gustó mucho un dicho que decía la abuela, y era: no hay que tirar la tusa muy lejos. La tusa es la tusa de maíz, porque uno no sabe qué más le puede sacar. Cuando uno necesite, uno vuelve y la recoge y le saca otro poquito, ¿cierto? O sea, como que volver a reutilizar las cosas era un valor muy importante, y de eso vamos a hablar más adelante por las generaciones, dependiendo de lo que cada generación ha vivido. Pero hay una nueva generación que tiene la opción: abre la alacena y puedes coger Doritos, papitas así, cornflakes de chocolate, otras les gustan de almendra, y la mamá dice: ¿y cuál quieres? Escoge. Entonces para ellos el concepto o el valor de pronto del estar guardando no es tan importante, porque no han vivido, no han experimentado lo que uno experimentó. Entonces empiezan a ver estas diferencias entre actitudes, valores y comportamientos. Pero cuando todos estamos juntos en un lugar, entonces ahí viene el conflicto, porque se presenta lo que culturalmente se llaman las brechas generacionales. Y esto no solamente se da en la familia, esto es un tema de estudio de las empresas, de cómo en una empresa, ahora el desafío es cómo unir esas brechas generacionales para que la compañía logre su objetivo de salir adelante y maximizar precisamente lo que cada generación puede traer o aportar a la empresa. Entonces, lo que yo vengo a traer aquí es tomado precisamente de un estudio para gerencia, de cómo unir esas brechas generacionales, pero es como para poner la antesala para irnos a nuestra familia. Entonces ellos dicen que empiezan a dividir las generaciones. La primera generación de las que estamos aquí se llama, o de las que estamos vivos,
se llama la generación tradicional. Y vamos a conocer un poquito a la audiencia. Son las personas que nacieron entre los años 1900 a 1945. ¿Habrá alguien entre nosotros de 1045, un poquito antes, entre 1900 y 1045? Levante la mano. No quedó ninguna. Sí, ¿dónde? Un aplauso, bienvenida. Muy bien, claro. Nuestros abuelos, de las que somos grandes, porque hoy en día hay abuelos muy jóvenes. Entonces, esta generación tradicional experimentó una serie de eventos históricos y sociales muy significativos. Ellos vieron las dos guerras mundiales, algunos quizás solo estaban muy pequeños, obviamente. Una guerra mundial, la Gran Depresión y el comienzo de la Guerra Fría, y eso influye en las características y en las actitudes. Una amiga mía en Houston, ella me decía: Gloriana, yo me acuerdo de mi abuela en Costa Rica, decía, que ellos llegaron como inmigrantes a Costa Rica, eran italianos debido a las guerras, llegan a Costa Rica y luego la Gran Depresión y todo el problema, bueno, luego no, en medio de las guerras la Gran Depresión y todo lo que ocasionó, y dice, y aunque ellos fundaron una fábrica de pasta muy próspera en Costa Rica, yo recuerdo cuando a mí se me rompía una blusa, mi abuela sacaba un huevito de madera y me zurcía la blusa y quedaba como si nunca se me hubiera rasgado la blusa. Porque la cultura de lo que ellos vivieron, de la escasez, las guerras, todo, les enseñó a valorar lo que tienes, hay que usarlo y hay que arreglarlo y no hay que tirarlo, ¿no? Ese es el dicho de la abuela, no hay que tirar de la abuela de Danilo, no hay que tirar la tusa muy lejos, uno no sabe cuándo la vuelva a necesitar. Luego vienen los que llaman aquí en Estados Unidos los baby boomers, que son los que nacen entre 1946 y 1964. ¿Hay alguien aquí con esos entre 1946? A ver, muevan así las manos y me las dejan arriba para conocer cuántos más o menos somos. Sí, mira a su alrededor. Sí, muy bien. Esta generación crece durante el periodo del blooming, que por cierto estamos celebrando que estamos aquí en este Congreso de Mujer Victoriosa. Estamos haciendo el primer evento blooming para las chicas. Las chicas que están floreciendo. Entonces, estos baby boomers son los que nacen precisamente en la etapa del florecimiento de Estados Unidos, por supuesto, de las sociedades grandes que afectan a Latinoamérica, por supuesto. Entonces es ese periodo de gran crecimiento económico y estabilidad. Estas personas tienen una ética de trabajo muy sólida. Son personas que valoran la lealtad y el compromiso en el lugar de trabajo. Usted ve a esas personas que donde empezaron a trabajar, ahí ellos se retiraron, ¿cierto? Vemos personas que hacen crecer y se mantienen fieles a ese trabajo y lo toman como propio porque tienen un gran apego y lealtad. Un bonito valor, ¿cierto? Luego está la generación X. Son los que nacieron entre 1965 y 1976. ¿Quiénes son? Tenemos más todavía ahí. Muy bien. Yo estoy a finales del 76, así que yo no sé si soy X o millennial. Quiero tirarme a millennial. Bueno, ¿qué pasa con la generación X? Los de la generación X experimentaron cambios significativos también en la economía y en la sociedad, lo que los llevó a ser más independientes y autosuficientes. Muy curioso, yo me identifico con eso. Yo me identifico, claro, acuérdense, las mujeres, por ejemplo,
empezaron a tener más derechos sociales, empiezan a crearse las revoluciones femeninas, empiezan a crearse todo este movimiento de una pelea de la mujer para poder salir adelante, que viene heredado de una generación, pero ahora esta generación, de generación X, recibe los beneficios, en donde las mujeres no tenemos problemas para educarnos en las universidades, para empezar negocios. Ya cambia la sociedad, ¿verdad? Por lo tanto, en la mujer el tema de la autosuficiencia es positivo, pero también puede ser negativo. ¿Ok? Yo no necesito de nadie, yo no tengo por qué aguantarme nada, pero también es bueno ser autosuficiente. Pero ojo, o sea, como todas las cosas pueden tener algo bueno y algo malo. Entonces esa es la generación X. También valoran el equilibrio en la vida laboral. Y empieza a decir, espérate, yo no vivo para la empresa, yo no vivo para matarme acá, porque buscan un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Buscan oportunidades para el crecimiento. Se empieza a dar lo que son más las migraciones de personas de un lugar, empezar a otro, pero más a nivel masivo, en busca de nuevas oportunidades. Luego vienen los millennials o la generación Y, nacidos entre, dice, 1977 y 1997. Levante la mano la generación, a ver. Wow, también creo que estamos como medio empatados, o hay más generación Y, los millennials. Crecieron con la tecnología, por lo menos ya hay computadoras. Ya están las redes sociales. Entonces los hace más, fíjense, cómo estas redes sociales afectan el comportamiento. A los millennials los hacen más adeptos o más fáciles para adaptarse a los cambios tecnológicos en el lugar de trabajo. El trabajo para ellos es que les dé significado. Y ellos valoran la flexibilidad y la colaboración. Interesante lo que cada generación valora en cuanto al trabajo. Luego está la generación Z o la generación 2020, nacidos a partir de 1998, generación Z. ¿Quiénes son de 1998 hasta el 2010? Ay, cosita, ellos van a ir ahorita a Blooming. Ahorita nos vemos allá, ¿oyeron? Entonces, esos son. ¿Qué pasa con ellos? Es la generación actualmente, es la generación más joven en la fuerza laboral. Son los jovencitos, ¿no? ¿Nacieron qué? A partir del 98, están en los 20. Y dice, y aún de 18 o 20 antes de 30. Esta generación está aún más inmersa en la tecnología. ¿Qué valoran ellos? La diversidad, la inclusión y la innovación. Es lo que están valorando. Cómo hacer las cosas nuevas, nuevo. No ha acabado de salir un app. La palabra del siglo, app. Hay un nuevo app, ¿cierto? Todos sabemos. Y ellos nos instruyen, que es la cosa, ¿no? A las generaciones anteriores. Y por último, está criándose una generación que se llama la generación alfa. Tenemos aquí a los babies que han nacido desde el 2010 y se estima que va hasta el 2025 el corte de la generación alfa. Esta generación es el grupo más grande de personas que vamos a tener. Se estiman 2.500 millones de personas en el 2025 de generación alfa. Y los especialistas todavía no saben qué van a valorar. No saben. ¿Sabes por qué no saben? Por la inteligencia artificial, por la tecnología, como ellos. Es que ellos nacen, como decía Igna, nacen con el celular en la mano. Son digitales.
Ellos son tecnológicos y ahorita están, de hecho, no se sabía todavía, como el iPad, aquí está el punto, el iPad nace en el 2010, por eso marca una brecha generacional, porque es un evento mundial que afecta a toda una generación. ¿Cómo va a afectar la postura? ¿Cómo va a afectar el desarrollo motriz? Están en estudio todavía. Y todavía mi doctora me decía, mamá, ¿cuánto tiempo de tecnología le das a tu hija? Y yo, como 2 horas. Una, mamá, dale una. Y yo, uy, qué difícil. Bueno. Y yo cuando estoy con mi hija, recuerda lo que, ya no soy yo, recuerda lo que la doctora dice, una. ¿Qué va? A veces se va más. No, mamá, es que yo no estoy jugando. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando. ¿En dónde? En el mismo iPad. En el mismo lugar te comunicas, está en llamada con 5 amigos, en el mismo lugar estudia y en el mismo lugar juega y en el mismo lugar ve redes sociales. Qué peligroso. ¿Y cómo podemos controlar eso? Es peligrosísimo. No están en las escuelas y no los dejan llevar celular. Ay, gloria a Dios que ya llegan y hay una caja y guardan el celular. Pero en el salón están en las computadoras y me decía mi hija, mamá, están conectados y chateando porque la computadora tiene internet. Están viendo películas mientras que el profesor está dando la clase. Están navegando en internet. Cuando las escuelas dejan que lleven sus propios aparatos. Pasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo afecta la brecha generacional? El que estemos todos en una casa, la abuelita, el baby boomer, o sea, estábamos sabiendo que ¿cómo afecta tener en una casa un tradicional, a un baby boomer, a una generación X, a un millennial, a la generación Z y vino el nieto, el alfa? Y si las empresas se están preguntando esto, yo digo, nuestras familias, ¿cómo nos afecta esta brecha generacional? El primer aspecto que afecta es la comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Porque las diferentes generaciones tienen estilos diferentes también para comunicarse. Por lo que viven y por lo que han experimentado. Y esto genera conflictos. ¿Cierto? Esto genera conflictos y malentendidos. A mi hija me toca decirle, Victoria, tiene los audífonos puestos. Le mando un texto, Victoria, te estoy esperando. O sea, porque me traía conflicto. Tenía que dejar yo todo, ir al cuarto, pero te estoy. Y cuando decía así, mamá, es que estoy en una tarea y no te oía. Entonces toca escribirle un texto. Hey, vente, desconéctate. Necesitamos entender que las brechas generacionales entre nosotros van a generar conflicto de cómo nos comunicamos y qué tanto nos comunicamos. Va a haber conflicto en cuanto a la motivación y al compromiso que cada uno tenga. Si a mí me decían chiquita, mira, yo detestaba las habichuelas, que en Costa Rica se dicen vainicas y que en inglés son los green beans. Entonces, yo detestaba los green beans, horrible, hasta que mi hermano me decía, te doy $5 si te lo comes. ¿Qué, mijo? Así. Me los comía porque era el dinero que necesitaba. Ahora, si yo le digo a mi hija, Victoria, ay mamá, pero yo quiero tener mi propio dinero, listo, vamos a ir al patio y vamos a deshiervar y lo que yo le pago, yo te pago y te pago bien, Victoria, le estoy ofreciendo $50. Listo, mamá, súper, porque, bueno, a un trabajador le pago 120 en el día. Y yo iba a trabajar con ella, no crea que era injusto, yo iba a estar ahí también. Entonces empezamos a deshiervar, Sol, 15 minutos, dice, ay mamá, sabes que la verdad es que yo no necesito la plata. Porque tú me das comida, yo tengo ropa, yo tengo lo suficiente. Y además tienen un short negro que se lo quieren poner en la casa y para ir a la iglesia. No hay diferencias. Pero ¿dónde está lo social que a uno lo enseñaron? A que uno a la iglesia va de una forma, a la casa va de otra forma, a hacer la compra va de otra forma, a la escuela. Uno tiene que aprender cómo vestir. No.
en chancletas y medias van. Y si el trabajo los deja bien, shorts a la iglesia. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Y no nos vayamos muy lejos. Ponga atención aquí un domingo en el servicio cuando entran los americanos, cómo visten en la iglesia, y cómo visten los hispanos cuando entran a la iglesia. ¿Verdad? ¿Verdad? No nos podemos ir muy lejos. Son culturas diferentes y son también edades diferentes. ¿Qué va a traer esto? Conflicto, división, y nos podemos perder de lo más importante. Como yo me estoy perdiendo por tanta introducción de lo más importante. ¿Cuál ha sido la mayor brecha que ha ocurrido en el mundo, en una familia? Fue la brecha entre Dios y el hombre. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó, no como que lo creó y lo dejó solito, como algunos filósofos dicen. Ahí usted ve a ver cómo se las arreglan, ahí les dejé ver a la comida. Como decían el humorista colombiano, mijo, ahí le dejé café. Usted ve a ver qué hace. No, Dios no hizo eso. Dios preparó todo el universo para luego poner a uno a su imagen y a semejanza para tener comunión con Él. Y si te das cuenta, el ser humano es el único ser vivo, animal, por decirlo de alguna manera, que no puede vivir solo por instintos. Un perro se comporta como perro igualito en África o en Colombia. Sabe qué hacer cuando da luz. Se comportan iguales. Las ballenas, cómo siguen este viaje del hemisferio norte al hemisferio sur. Las mariposas monarcas que hacen este viaje que dura 4 generaciones desde Canadá hasta México. Y van muriendo, pero ellas saben, o sea, tienen un instinto que las hace seguir comportamientos, ¿verdad? En los animales. Pero los hombres no podemos vivir sin uno que nos diga cómo se vive, sin otro que nos enseñe. Como decía la pastora Igna, se dice gracias, se habla así. Y necesitamos recordar que estamos aquí, abuelas, mamás, para formar. No nos quedemos callados ante el avance de la generación. Sí, eso está muy bueno, pero recuerda que hay un legado, que es esa herencia de cultura, de educación, de que está bien que el mundo lo está haciendo así, pero tienes que aprender que hay formas que te van a abrir puertas. Y entonces padres responsables le enseñan a hijos el valor del trabajo, el valor de la puntualidad, el valor de hacer las cosas con excelencia. Y cuando Dios creó al hombre, todas las tardes tenía comunión con Él, le enseñaba, porque estaba hecho, le dio aliento de vida, pero la mete a su imagen y semejanza. Y uno solamente puede ser a la imagen de algo que uno ve y conoce. ¿Ok? Yo me puedo parecer genéticamente a mi mamá, pero si yo nunca tuve y nunca conocí a mi mamá, yo no voy a tener esa huella de su legado y de su forma de ser en mí. Entonces Dios tiene esta comunión con el ser humano porque es diferente de los animales, que no vive por instinto, vive por relación. Pero vino el pecado y ocasionó la gran brecha de todos los tiempos. Y es donde Dios, que es santo, no puede habitar, donde una creación que dice que su imagen está llena y corrupta de pecado. Y el primer puente generacional y milenial y eterno lo construye Dios, que es cuando Él mismo, cuando ve el problema, Él anuncia que a través de la mujer va a venir Jesucristo a reconciliar. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida para ti, para conectarte de regreso al que es tu creador y del cual tienes que aprender
cómo se vive y cómo son las cosas en la relación que Jesucristo ganó en ese puente para que tú y yo caminemos constantemente allí y aprendamos de nuestro Creador. Amén. Él solucionó eso, esa brecha. Pero me encanta que el mayor problema en la historia, en la Biblia, es un problema de comunicación. Y el Señor siempre intentó comunicarlo. ¿Cómo? Hablando a través de ¿quiénes? Los profetas. Pero no era suficiente. Él mismo decidió encarnarse para venir entre nosotros, comer, hablar, conocernos, sufrir. De alguna manera, ¿sabes qué hizo? La empatía. Él vino y dice el apóstol, sufrió nuestros dolores. O sea, el Jesucristo que hoy en día está sentado a la diestra del Padre es uno que te puede entender porque sufrió todo lo que la humanidad puede sufrir. Jesucristo lo vivió y por eso hay uno que se compadece de nosotros delante del Padre e intercede por nosotros, porque vino aquí y se bajó para entenderte. Él te conocía, pero para demostrarte, para que pudiéramos tocar a Dios, oír a Dios, abrazar a Dios y conocer el corazón de Dios. Y ese es el gran tesoro que tenemos en la palabra. Dios se hizo visible, palpable y lo pudimos tocar. Y hoy en día somos de aquellos que Jesús dijo, bienaventurados los que sin haber visto creerán. Amén. Y hoy la iglesia vive el milagro. Hoy la iglesia vive el milagro de palpar a Jesucristo y de tenerlo vivo entre nosotros, porque es un milagro a través de su Espíritu Santo. Yo mismo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Les enviaré a mi Espíritu, que ya no va a estar con ustedes, va a estar dentro de ustedes. Esa es la promesa. Entonces, cuando Juan, el Evangelio de Juan presenta a Jesús, dice algo muy importante en el verso 1, capítulo 14. Dice, Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Y esa es la enseñanza que quiero tenerte hoy. ¿Cuáles fueron las dos vías del puente? Un puente tiene dos vías, ¿cierto? Para comunicar. Las dos calzadas que usó el cielo para reconectarse con la tierra, con sus hijos, es la misma que tenemos que usar nosotras o nosotros en nuestros hogares. Dos calzadas, gracia y verdad. ¿Cómo lo explicó? O sea que la palabra es tan maravillosa que aunque es escrita por tantos autores en tantos periodos de siglos y por tantas clases sociales, trae el mismo mensaje. Y entonces desde el Éxodo, Dios a través de lo que les empezó a enseñar al pueblo de Israel, les daba el mensaje de lo que Él iba a hacer y cumplir en Jesucristo. Y entonces Dios les dice, háganme un tabernáculo, una tienda, porque ellos vivían en tiendas, porque estaban camino a la tierra prometida. Y entonces háganme una tienda y pónganla en el medio del campamento. Emanuel quiere decir Dios en medio nuestro. Entonces el campamento, ya ahí la primera imagen, en medio de ustedes me van a hacer un tabernáculo que va a ser la tienda de reunión. Y cuando lleguen a ese lugar, hay muchos elementos, pero cuando lleguen al lugar santísimo de mi presencia, ahí van a construir un arca. Y el arca se compone de dos partes. Estamos hablando de dos calzadas. La parte de esa caja rectangular, hecha de madera de acacia, cubierta con oro, que incluye tres elementos. Él decía, allí en el arca van a guardar tres cosas. ¿Qué cosas estaban dentro del arca? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que habla de la verdad, de los estándares de Dios. ¿Me estás siguiendo el mensaje?
Entonces vamos a hablar dos partes del arca. Uno habla de la gracia y otro va a hablar de la verdad. Estoy ahorita en la verdad. En la caja, hablando de la verdad, es las tablas de la ley. ¿Sabes qué? Son los estándares de Dios. En toda familia hay cosas que tenemos que definir como nuestros estándares de verdad. Independientemente en el país donde estemos o en la cultura donde estemos, nosotros aquí en esta casa nos hablamos con respeto y con amor. Por ejemplo, ese es un estándar de verdad. Los 10 mandamientos es el estándar de Dios de cómo tú te comportas con los demás, con Dios y con los demás. O todo es el amor, lo entendemos en el Nuevo Testamento, el estándar de la ley. Lo segundo que había era la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto. Y cuando usted lee en Números, en el capítulo 17, usted ahí se da cuenta qué fue lo que pasó, donde había una división tremenda en el pueblo y Dios ratificó cómo es que la autoridad de él en el pueblo. Yo dije que era a través de Aarón y cada tribu me va a poner una varita seca, le van a poner su nombre y mañana ustedes van a ver a quién yo he dicho que es el que va a dirigir la parte de la autoridad sacerdotal. Y resulta que al día siguiente solo la vara de Aarón tenía hojas, flores y fruto. Por lo tanto, Dios mismo en una forma milagrosa ratifica su autoridad. Dios ama la autoridad, es el orden de Dios. Y ustedes, o sea, la pareja, la familia, somos la autoridad. Papá y mamá, en equipo, en armonía, somos la autoridad de la casa. Para formar a otros, tenemos la autoridad divina para hacerlo, así como decía también ayer Igna, no se nos olvide que tenemos la autoridad divina para bendecir porque se nos ha dado la autoridad para hacerlo. Y si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? O si lo hacemos mal, lo vamos a marcar porque Dios nos dio la autoridad divina para hacerlo. Entonces en el arca está la vara y el tercero está el maná. Wow, están muy afilados aquí, todas están contestando. En el maná, ¿qué vemos? ¿De qué habla? De la fidelidad. Si hay algo cierto de verdad en Dios es que Él no falta a su palabra. Si Él dice que te sostiene, así tenga que llover pan del cielo. Yo te sostuve por el desierto 40 años. Ese es el mensaje al pueblo y a ti y a mí. Dios es un Dios fiel de sostenernos. Esa es la verdad. Pero el arca tenía una tapa. Y en la tapa que se llama el propiciatorio, la tapa también se llama la silla de la misericordia. En donde los dos querubines ahí están encima de la tapa con sus alas se juntan, se tocan y es como si fuera una silla en donde la misericordia de Dios tapa y cubre a la humanidad. ¡Wow! Porque el Señor sabe que si fuera solo por la ley, nadie puede, porque no hay justo ni aún uno. Pero necesitamos la tapa y la gracia. Donde era sobre la tapa, sobre la silla de misericordia, que el sacerdote una vez al año entraba con la sangre del cordero pequeño, perfecto, sin mancha, y la rociaba encima de esa tapa. Porque se clamaba, Señor, no cumplimos con la ley, pero apelamos a tu misericordia. Y entonces había perdón de pecados. ¡Qué belleza! Por eso Jesucristo muere el día de la Pascua. A las 3 de la tarde, cuando los sacerdotes en el templo están sacrificando un corderito sin mancha, está nuestro amado Jesús entregándose perfecto, el injusto, el puro, por los culpables, tomando nuestro lugar en la cruz, llevando todos los azotes de las enfermedades que nos azotan a nosotros y llevando nuestros pecados y nuestras miserias y abriéndonos la brecha al Padre. La gracia, aleluya. Gracias, Señor. Wow. Gracias, Señor. Entonces nosotros,
que aprendemos cuando vemos al Padre, aprendemos cómo se vive la familia. ¿Me estás siguiendo? Solo cuando conocemos el corazón de Dios es que podemos hacer familias saludables y tener entre las brechas generacionales en mi casa, tener puentes. Y yo quiero invitar a 2 mujeres aquí para que me ayuden con una imagen. Vénganse aquí rapidito, por favor, 2 mujeres. Bueno, entonces vamos a ver los dos. Ellas van a representar las 2 calzadas. Una se va a llamar Gracia y la otra se va a llamar Doña Justa. Doña Justa. ¿Y qué nombre le ponemos a Gracia? Gracia, y no Grace. Ajá, aquí tenemos a Grace. Tú te vas a llamar Grace. Pónganse al lado. Juntas ustedes, eso. Entonces vamos a tener a Grace y vamos a tener a Doña Justa. A la verdad, ¿no? Entonces, en una familia tienen que agarrarse de la mano, tienen que estar juntas, caminar en una calzada, porque el puente es de 2 calzadas, que por cierto, cuando el verso dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y verdad, la palabra lleno quiere decir que en todas las facetas de su vida, ellos observaron gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad. Entonces, en nuestras familias tienen que caminar de la mano, para que formemos y unamos las brechas generacionales. ¿Qué pasaría si somos muy doña justas en la casa? Entonces se sueltan de la mano y Justa, por favor, pasa adelante aquí. ¿Qué pasaría si en nuestra casa solo es las reglas, es la justicia, somos duros? ¿Cómo se representa doña Justa en la casa? Aquí hay reglas que cumplir. Somos exigentes, perfeccionistas, autoritarios. Póngame la cara. No me ría, tienes que estar seria. Tú eres doña Justa. Es que es verdad, dice. Crítica. No hay nada de elogios. Si lo hizo bien, eso era lo que tenía que hacer. No hay elogios. Legalista. ¿Verdad? Así se manifiesta y así se ve cuando es solo verdad en la casa. Solo es reglas, disciplinas, parámetros, confrontación, objetividad, consecuencias. Por supuesto, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios a palo. Te voy a decir qué pasa. Cuando tú abrazas esto y caminas en esto solamente, verdad sin gracia genera rebelión, porque nadie aguanta ese yugo. Es que yo no sé por qué está rebelde. Y te voy a decir, la adolescencia no es una etapa de rebelión, es una etapa de independencia al ser pensante, en donde tienen el derecho de cuestionarse, no tienen el derecho a faltar el respeto cuando cuestionen las cosas. Pero sí uno tiene que entender que están en una independencia mental a su ser. Ok, entonces se me va para atrás Doña Justa y ahora viene Doña Gracia. ¿Qué pasa? Si en una casa tenemos, ay, aquí es todo amor y paz. Ay, no importa, demasiado, qué linda Gracia, ¿verdad? Ay, toda linda. Ay, qué bello. ¿Cómo es Gracia en extremo, sin la verdad? ¿Cómo se ve una casa así? Se ve ingenua, sin supervisión, poco o nada de disciplina. No saltes y estás saltando y uno, oye, le acabaste de decir, o sea, uno le pasa, no visita a una amiga, mijito que no salte. Y el niño, y uno, le acabaste de decir que no salte. Ay, sí, pero es que él es así. Mi hijo, tu mamá te dijo que no saltes. Una vez me mandaron a una amiga que vi eso en la casa y va en mi carro, me dice, ay, sí, Gloriana, tú te vas con mi hija, entonces que se vaya. Yo había balanceado a la chiquita. Y entonces estamos en el carro y todo va bien y ella empieza a bajar la ventana y a subirla.
a bajar la ventana y le dije, mamita, no voy a decir el nombre que no se me salga. Mamita, mamita, por favor, no hagas eso. Pero ya yo sabía cómo era la cosa. No, por favor, no lo hagas. Y ella me miró y hizo, sí. Y yo paré el carro y le dije, una vez más lo vuelves a hacer y tú te bajas de este carro y yo voy a decirle a tu mamá que te vaya a recoger ahí donde ves ese árbol, ahí mismo te voy a dejar y tu mamá va a venir por ti y nunca más te vas a ir conmigo. ¿Oíste, mamita? Sí, doña Gloria. Y te digo que yo vi la transformación después de esa increíble. Vamos. No, acata. Porque cada mono sabe en qué palo trepa, ¿no? Dice el dicho. Entonces, permisiva. Pero ¿sabes qué vi también? Tuve que hablar con la mamá. Le dije, sí, es una niña con muchos te desafía, pero tú eres la autoridad dada por Dios. Y tú tienes que saber cómo Dios te la dio porque tú puedes. Hay que empoderar a las mamás. Y luego dice, permisiva, sin estándares. Me gritó, no está bien que me grites. Y ya, no pasó nada. Y te volvió a gritar, que no está bien que me grites. Ay. Mira, si fuera yo la hija, me dejarían sin dientes si yo llego a gritar. Entonces, ¿qué genera esto? Claro, hay demasiado afecto, demasiada aceptación, demasiado elogio, pero sin la verdad. Cuando uno como mamá se pone así, o como trabajador, o sea, yo te hablo como en el liderazgo. Si todo es así, bien, no hay estándares, generas destrucción. Hijos como los hijos de Elí, del sacerdote, que terminaron muertos porque el papá no los estorbó. Era mucho amor, mucha tolerancia, mucho, y no había la regla, la verdad. Entonces necesitamos por eso que la justicia, como dice el Salmo, la justicia y la paz, la verdad y la misericordia se besaron, dice el Salmo. La misericordia y la verdad se besaron en esa cruz porque costó la salvación y que hoy podamos ir al Padre. Ese puente no es que me lo regalaron, sí te lo regalaron, pero le costó la vida al perfecto, al justo, costó. Por eso lo valoramos, por eso caminamos en santidad y en amor, y así tenemos que hasta estar en la iglesia. Pero cuando los dos caminan de la mano, creamos hijos fuertes. Amén. Dios les bendiga, gracias. El último puente que quiero hablarte es el puente que en la casa tenemos que construir para que se encuentren con Dios. Ahora, cuando hay estas diferencias de familias y de generaciones, mamá, acuérdate cómo hizo Jesús. Jesús se bajó, escuchó. Algo que me decía la pastora Brenda que me encantó es que ella aprovechaba los tiempos en que tenía que ir a dejar a su hija al colegio, que eran muchos minutos, y conversaba. Tú no vas a poder entender a la generación que está abajo si tú no tomas el tiempo para la comunicación saludable. Escucha. Y yo estoy aprendiendo ahorita con una adolescente, les abro mi corazón, en donde cuando ella quiere hablar y habla, yo le doy mi punto de vista. Pero ella me dice, I don't need a lecture. Y yo, what? ¿Cómo? ¿Cómo que un lecture? Y yo otra vez, I don't need a lecture. Me decía yo, ¿qué es eso del bendito lecture? Entonces, ok, Victoria, explícame, es una lección, pero yo no te estoy dando una lección. Mamá, es que cada vez que comento algo, tú quieres traerme una enseñanza. Déjame simplemente hablar, como haría una amiga. Gracias. Y se los doy de gratis ese tip, porque a mí me lo dijeron. Y a veces tenemos eso. Siempre queremos cerrarlo con una enseñanza y bíblica y ponerle un versículo.
Y si yo soy pastora, más. Y mi hija, ¿sabes qué? No me va a contar. No me va a contar. Voy a ser siempre su mamá. Y lo soy. Pero estamos ahorita en que necesito ganar el corazón y escuchar y ver el mundo, que me enseñe ella el mundo a través de lo que ella ve y a través de lo que ella vive, y así unimos las generaciones. Y el último puente es el puente con Dios. Y esto me encanta porque lo veo cuando Pedro está en la cárcel en Hechos capítulo 12. Dice la palabra de Dios que están en Jerusalén y hay la casa de una mujer que se llama María. Y María, están todos los cristianos orando porque está grave la cosa, porque era la Pascua y después de la Pascua siempre había como Pilato, ahora se llama Herodes Agripa, el líder. Él quiere congraciarse con los judíos. ¿Y cuál es la piedra en el zapato en lo que está pasando? Los cristianos que están ahora, quisieron matar a Jesús para acabar con este movimiento, y resulta que ahora ha crecido. Acababan de matar al apóstol Santiago y ahora está encarcelado Pedro. Y él sabía que al día siguiente venía el juicio, se acababa la Pascua, y ellos sabían que lo iban a matar. Eso no era juicio justo. ¿Y qué pasa? Que la iglesia no cesa de orar en la casa de María. Están reunidos, están orando, están orando, están orando. Hay una iglesia avivada espiritualmente, hay una casa avivada. Y cuando hay una casa avivada, se abre la puerta a los milagros. Es cuando viene el ángel, toca en el costado a Pedro, le dice: levántate, pum, se le caen los grillos, abren los 2 portones, entra a la ciudad, y Pedro todavía cree que es una visión hasta que el ángel se desaparece y él sigue ahí. Él dice: uy, caramba, no es una visión. Corre a la casa de María, donde estaban reunidos. Era la casa donde se reunían a orar. Y en efecto era de noche y estaban orando. Pedro toca la puerta y una muchacha joven lo ve, y ante el milagro que está viendo no abre la puerta. Corre y va y le dice a los grandes: ahí está Pedro, ¿estás loca? Y otros por allá nuevos dijeron: debe ser su ángel, o sea, seguro ya murió y ahí su espíritu. ¿Quién sabe qué creyeron ellos? ¿Qué te estoy representando aquí? Que hay una generación joven que puede estar viendo milagros, pero cuando va a una generación grande a preguntarle: hey, ¿qué está pasando? Estás loca. O de pronto otros están diciendo: no, eso es, o sea, los desubicados. O sea, si nosotros no tenemos como iglesia y como madres una respuesta de lo que Dios está haciendo, otra persona le va a decir que es y que no es correcto. Es muy importante este puente, porque Dios quiere entrar en ese puente de gracia y verdad. Entonces, y como Pedro vio que no le abrían, siguió tocando y dice: oye, es cierto, si está tocando la puerta. Dice alguien que finalmente fueron y le abrieron. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que la casa era de María, la mamá de un Juan llamado Marcos. Era la casa de la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos es un muchacho joven que está en medio de esto viendo. Y ahí, cuando Pablo y Bernabé salen al viaje, en eso Bernabé, que es uno que conecta puentes de generaciones, así como llamó a Pablo a que viniera al ministerio, él ve el potencial en ese joven Juan Marcos. Pablo, llevémonos a Juan Marcos, y se lo llevan de viaje misionero, pero es que lo metieron al ministerio muy verde, porque en ese lugar donde o sea, están llegando, pero en una de esas ciudades, a Pablo lo apedrean y lo sacan muerto, dice la escritura, lo sacan muerto de la ciudad, y el Señor hace un milagro, lo repone, lo resucita o lo sana, y ¿cómo es Pablo? Para adentro otra vez de la ciudad. Juan Marcos, al ver eso, dice: this is too much, yo me voy de regreso. Muy joven. Cuando viene otra vez el viaje, Bernabé dice: llevémonos otra vez al muchacho, a Juan Marcos.
Pablo dice, de ninguna manera. Gracia, Bernabé, y verdad en Pablo. De ninguna manera nos dejó tirados. No está listo, no va. ¿Qué pasaría si en la iglesia solo andamos con verdad? Nunca habría tiempo para formar a los Juan Marcos. Pero hubo tal desacuerdo, que Bernabé salomónicamente dijeron, hombre, ¿sabes qué? Pues tú vas con otro, Silas, y yo, Bernabé, pues me llevo a Juan Marcos al ritmo. Me voy al ritmo, me bajo, lo entreno al muchacho. Años después, Pablo está preso y dice, por favor, envíenme a Juan Marcos. Y va a Juan Marcos. Pero no solamente Pablo. Las cartas del Nuevo Testamento que tenemos de Pedro, en Primera de Pedro, se nos dice que son escritas de la mano. Yo no sé si Pedro sabía escribir, era un pescador, pero Juan Marcos es el que escribe las cartas de Pedro. Y no solamente eso, cuando usted abre la Biblia y usted lee el libro del Evangelio de Marcos, es Marcos que oyó de la boca de Pedro todo lo que Jesús hizo y lo escribió. Hoy tenemos unas herencias preciosas, el Evangelio de Marcos, que realmente fue contado por Pedro, con un muchacho que estuvo en una casa avivada, en donde se le expuso a los milagros y a la presencia de Dios, pero donde hubo gente que con gracia caminaron hasta que madurara. Y luego se encontró la gracia con la verdad, con Pablo, y lo abrazó y los terminó de instruir. Mujeres, necesitamos abrir nuestras casas a que juntos, entre generaciones, oremos y pidámosles los milagros a Dios pasar, para que esa generación joven que tal vez no lo entiende esté expuesta, pero también darle tiempo para que maduren y tomen la estafeta y nos dejen herencia a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, estamos en tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Señor Espíritu Santo, tú has hablado a nuestros corazones y tú sabes, Señor, cuánto de nuestras casas somos verdad solamente sin gracia, o de pronto somos mucha gracia sin verdad. Hoy tomamos el ejemplo tuyo, Señor, y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Hoy nos arrepentimos, Señor, de las cosas mal hechas, pero hoy abrazamos tu verdad y abrazamos la gracia que nos da tu Espíritu Santo para poder unir las brechas que hay en nuestra propia familia. Yo bendigo, Señor, a estas mujeres que tienen hijas, nietas, nietos. Padre, yo oro que en la armonía de tu Espíritu Santo juntos seamos familias y casas avivadas. Yo oro por esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras casas, en donde nuestros hijos vean a ese Dios vivo, real, poderoso, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que tú formas a esta generación que viene con nosotros, que viene detrás. Padre, ayúdanos a tener la gracia para también formarlos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy bendigo cada hogar aquí representado. Espíritu Santo, te necesitamos para que abras nuestros ojos, para que nos enseñes, Señor. Bendicimos a nuestros hijos. No nos vamos a quedar callados, Señor, ante lo que tenemos que hacer. Y los bendecimos diciéndole: tienen un Dios, tienen un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de familias, Dios es un Dios generacional. Oro en el nombre de Jesús que ellos no se desviarán ni a derecha ni a izquierda, sino que el camino de ellos será limpio por guardar tu palabra, en el nombre de Jesús. Oro que el enemigo no los puede tocar. Oro que hay un muro de fuego alrededor de ellos, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que tú abres puertas poderosas sobre mi casa. Diles: yo sé, Señor, que tú traes, Señor,
provisión, milagros, pero para que otra generación vea que tú eres Dios. En el nombre de Jesucristo te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Y trae sanidad. Yo aquí oro en el nombre de Jesús. Que tú misma, que tal vez has sido criada en ley, en legalismo, en solo verdad sin gracia, hoy el Espíritu Santo te dice: recibe mi abrazo de amor, recibe mi abrazo de misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sanas el corazón. Y gracias también porque como buen padre dices que nos disciplinas pero es para traer un buen fruto, Señor. Hoy abrazamos con alegría, dice tu palabra, tu disciplina, porque como buen padre que me amas, me corriges, pero sé que lo haces con el perfecto balance. Enséñame a ser como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.